Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Estamos otra vez desde el CUDIM, Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Estamos conversando en estos primeros tramos de la emisión especial de En Perspectiva con el doctor Omar Alonso, doctor en investigación biomédica, catedrático grado 5 en medicina nuclear, técnico en radioisótopos, director general del CUDIM desde diciembre del año 2018. Con él, antes del corte, hablábamos a propósito de las distintas líneas de trabajo que se desarrollan acá, hablábamos de tratamientos y de investigación, aparte de diagnósticos, y creo que faltó mencionar, o no se escuchó, la referencia a formación. ¿Repetimos eso brevemente, doctor Alonso? Sí, claro. Nosotros tenemos por ley la capacidad una de las funciones de formar recursos humanos, y formamos profesionales tanto en estudios de grado como estudios de posgrado. Esto lo hacemos en el marco de un convenio marco con la Universidad de la República y con convenios específicos con facultades de ciencias, medicina y química. Estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, por ejemplo, estudiantes de grado practicantados de la carrera de química farmacéutica de la Facultad de Química, estudiantes de posgrado profesional como los especialistas en medicina nuclear, estudiantes de posgrado académico, maestrías y doctorado, esto en cooperación o en convenio con PDCIVA y Facultad de Medicina también. Y yo terminaba consultándole cuántas personas trabajan hoy en CUDIM. Un poco más de 80. De distinto tipo de formación, desde, médicos, biólogos, físicos, químicos, personal de servicios generales, administrativos y técnicos en imágenes. Estamos conversando con el doctor Alonso en la sala de conferencias del CUDIM, en el primer piso, ¿no? Primer piso. Yo tengo delante de mí una ventana maravillosa que da al Parque Valle, ¿no? La vista en este momento, pese a la jornada de lluvia, es atractiva, sin duda. Está el césped a pleno verde, además se nota que lo cortaron hace poco. Tengo a mi izquierda, allá detrás de los árboles, el Estadio Centenario, el tablero de la Colombes. Aquí estamos, sobre la avenida Ricaldoni. Pero creo que antes de seguir, justamente conviene que Rosario le cuente a los oyentes cómo es este edificio, que tal vez han visto pasando por acá tantas veces, pero bueno, no necesariamente saben cómo es por dentro, cómo está equipado, etc. Contanos, Rosario. Rosario, ¿estás por ahí? Estoy acá mirando hacia el Parque Valle, como tú decías, que luce muy lindo a pesar del día. Y bueno, no hay forma de no ver este edificio porque creo que de alguna forma es una manera muy fácil de distinguirlo porque es rojo. Es fundamentalmente un edificio construido con ladrillo, si bien no es lo único, obviamente, pero tiene dos cuerpos laterales aparentemente macizos, con una zona central acristalada, que es la que define el hall de acceso desde Ricaldoni, y además todo lo que tiene que ver con las circulaciones verticales, y bueno, ascensor y escaleras. Y luego tenemos, mirando desde Ricaldoni, que es la fachada principal, tenemos a la derecha el área médica y a la izquierda, detrás de esos cuerpos, aparentemente, macizos, el área de que no entran los pacientes, sino los investigadores, donde están los distintos lugares de trabajo de investigadores y estudiantes. Pero yo decía aparentemente porque delante de esta fachada, que en el lugar donde estamos no tiene nada de oscuro, hay una especie de estructura que soporta unos brisoleil, unos parasoles, horizontales, que hacen que desde fuera, no se vea exactamente lo que está ocurriendo adentro. Este es un proyecto súper especializado. No se imaginan lo que es caminar por los corredores y encontrar permanentemente puertas que prohíben el acceso a determinados lugares con anuncios un poco alarmantes. Pero de cualquier forma, el ser especializado, el ser único en el país, obligó a que sea un proyecto que viene directamente de Suecia,
de parte de un grupo sueco, Arkitektgruppen, y luego al adaptarlo a nuestra realidad, digamos, intervino un grupo de arquitectos uruguayos que son responsables de la dirección ejecutiva y también la dirección de obra. Es el grupo Marc, de Luis Roca, Daniel Jiménez y Carl Antón, que fueron los que pusieron en práctica hace 10 años este lugar, que es excepcional, digamos, que en cuanto a calidades, porque está rodeado de una gran verja que antecede a la propia entrada y que tiene mucho verde. La entrada principal de los funcionarios es por Ricaldoni, pero los pacientes entran por un callejón lateral donde además hay parte de un estacionamiento. Y bueno, y allí hay una caseta, de forma que está absolutamente regulada esa entrada. El paciente entra y tiene su sala de espera, muy colorida, los asientos, y luego pasa directamente a la zona de tratamiento, que es, digamos, lo que yo les indicaba, que está a la derecha de la entrada, si miramos desde la calle Ricaldoni, de la avenida Ricaldoni, es la que queda a la derecha, ¿no? Y también allí es callejón. Directamente entra el paciente entonces, y detrás, en una sala aparte pero contigua, ven los médicos a través de pantallas de computadora toda la imagen que va reflejando esa especie de escáner en el cual está el paciente, con un arco que se traslada a lo largo de todo su cuerpo. Bueno, en términos generales, son 3 niveles: subsuelo, donde están el aspecto técnico, los famosos ciclotrones, y luego la planta baja, que tiene acceso de los pacientes y la parte de digamos, de oficinas de los médicos, y luego en el primer piso, que luego les voy a contar, está la parte de investigación, fundamentalmente la que con ratones se hace de las enfermedades neurodegenerativas. Gracias, Rosario. Volveremos contigo dentro de unos minutos con otras descripciones, con otras crónicas, pero justamente retomando algo de lo que aparecía mencionado en la intervención de Rosario, a propósito de cómo es esto para los pacientes, tengo acá, doctor Alonso, mensajes de oyentes. Por ejemplo, de Janet, que dice: Cudim, qué orgullo. Yo fui usuaria. Desde que se ingresa, los asientos coloridos, la música, la calidez en la atención hacen la diferencia. Se nota otra energía. Eso es fundamental para el paciente y sus acompañantes. Y después agrega esto que suena a paradoja. Dice: entiendo que pueda ser difícil de entender, pero siempre sentí alegría por el hecho de que me pudiera hacer el estudio PET, en mi caso para un tumor mediastinal ya superado. Confianza mucha, accesible desde el punto de vista económico, y bueno, y termina con un agradecimiento al CUDIM, ¿no? ¿Cómo le suena un testimonio como este que acaba de llegar recién? Bueno, con mucho agradecimiento por parte nuestro y de nuestro equipo para ella y para todos los pacientes que se han atendido acá, que es el verdadero objeto, como mencionaba al principio de nuestro trabajo. Y es verdad, es un verdadero privilegio que Uruguay pueda tener esta institución con una cobertura universal que está asegurada a través del Fondo Nacional de Recursos. Bueno, vamos a eso, porque vuelvo a mirar la bandeja de entrada de mensajes y la consulta se repite, ¿no? ¿A quién atiende el CUDIM? ¿Cómo se accede a ese tipo de estudios? Es una de las consultas. ¿Cuál es el procedimiento para acceder al CUDIM? Cualquiera puede, pregunta, por ejemplo, Ernesto, ¿no? Bueno, para acceder al CUDIM se necesita una indicación médica, eso es lo fundamental. En cuanto a la cobertura, está asegurada por el Fondo Nacional de Recursos, la cobertura económica, a través de lo que yo llamo una cobertura responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que están cubiertas aquellas indicaciones para las cuales se ha demostrado que el PET tiene su mayor impacto. No para todas las indicaciones, porque hay algunas indicaciones menores que pueden ser resueltas con otros tipos de métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son las que están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos? Prácticamente todas las patologías. Sería tan numeroso, lo pueden leer en internet, está todo, cualquier oyente puede entrar a la página del Fondo Nacional de Recursos o a la página del CUDIM, ahí están todas las indicaciones, son muy numerosas, incluso dentro de cada patología hay varias
tipos de situación clínica en las cuales se puede pedir. Y lo importante es que recuerden es que cualquier médico lo puede solicitar y eso no tiene costo para parte de la institución que envía el estudio, siempre y cuando esté cubierto por esa normativa, ¿verdad? Bien, por supuesto que también existe la posibilidad de acceder a estos estudios de manera privada, pagando por ellos aparte. Correcto, se puede acceder en dos casos, en aquellos casos en los cuales el paciente no tenga una cobertura por el Fondo Nacional de Recursos, porque hay pacientes que están fuera del sistema, o aquellas, como decía, aquellas situaciones clínicas que no estén cubiertas por la normativa, puede el paciente acceder a través del pago correspondiente. Sí. Bueno, y esto quizás también tenemos que profundizarlo más tarde. Pero sigo, ¿cómo se financia el CUDIM? ¿Cuáles son los recursos con los que opera el CUDIM? Nosotros tenemos dos líneas de financiamiento fundamentalmente. Una proviene de la venta de estudios a través de la cobertura de estudios a través del FNR, como mencionaba anteriormente, y también tenemos los estudios de resonancia, que es una fuente de ingresos aparte que entra a través de convenios con distintas instituciones. Allí se realiza una venta común de estudios y también dinero que entra por rentas generales. Esas son las fuentes de financiamiento general que tiene el centro. Y teniendo en cuenta que una parte entonces viene de rentas generales, ahora que está en discusión el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, ¿el CUDIM, digamos, enfrenta algún tipo de desafío ahí? Ahí tenemos el desafío de lo que impone el decreto que se estableció a principios de este año de rebaja de los aportes. Nosotros ya hemos establecido acciones concretas para tratar de mitigar ese efecto y tenemos bastante confianza en que lo vamos a lograr a través de cambios fundamentalmente de la eficiencia en la gestión. Sí, pero ahí usted se refiere a los ajustes que hubo que hacer este año. Este año 2020 que está corriendo. Correcto. Pero con respecto al periodo de 5 años que viene por delante y que es el que está contemplado en el proyecto de presupuesto, ¿qué saben sobre las asignaciones dirigidas al CUDIM? En lo personal, yo no tengo ninguna novedad de que haya habido cambios al respecto. Bien. Enseguida venimos con la tercera parte de esta entrevista inicial en la cobertura especial de En Perspectiva hoy desde el CUDIM. Estamos con el doctor Omar Alonso y me gustaría que viéramos qué novedades se están preparando. Porque hemos trazado hasta acá una historia, breve, pero historia al fin del CUDIM. Hemos ubicado en qué está. Sería bueno saber hacia dónde se dirigen. Sobre todo porque creo que algunas de las iniciativas que tienen entre manos implican... Para los pacientes, por ejemplo, para la población, implican algunas ventajas que son interesantes, ¿no? Con eso ya regresamos. Hoy, en Perspectiva, nos hemos puesto otra vez en movimiento. Estamos instalados en la sede del CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que en este mes de octubre cumple 10 años. Este instituto, que cuenta con tecnología de punta para realizar exámenes muy precisos, por ejemplo, en cáncer y en otras enfermedades, recorre este 10º aniversario preparando varias novedades. De eso justamente, de esto último, es que vamos a conversar ahora en la entrevista que estamos realizando con el doctor Omar Alonso, que es director general del CUDIM desde diciembre de 2018. Doctor Alonso, vayamos a los planes. ¿Qué viene en el CUDIM? No digo en los próximos 10 años, pero en los próximos 1, 2, 3 años. ¿Cuáles son las iniciativas en las que están trabajando? Bueno, tenemos iniciativas, planes y desafíos, ¿no? Estamos muy entusiasmados porque estamos incursionando no solamente ahora en diagnóstico, sino que estamos incursionando en terapia, como mencionaba creo anteriormente en el bloque anterior, y en terapia que tenían, algunas de ellas no tenía disponibilidad del país. Incluso me atrevería a decir que no hay mucha disponibilidad en la región. ¿Cómo es eso? A ver. Y esto lo vemos porque estamos atendiendo pacientes previo a la pandemia, por supuesto, estábamos atendiendo a pacientes de países vecinos, fundamentalmente de Argentina y Brasil, que venían a hacerse los tratamientos aquí. Ese es un punto que no hablamos. Además de atender a uruguayos, además de atender a residentes en nuestro país, el CUDIM
entre comillas, vende servicios a extranjeros? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, estamos hablando de un número bastante bajo y en el caso de pacientes que no tienen esa técnica disponible en los países de origen, se comunican con nosotros y por supuesto que pueden acceder a través, ellos no están cubiertos por el sistema de salud nuestro, ¿no? A través del pago correspondiente. Bien, ¿y qué tipo de pacientes eran entonces? Por ejemplo, usted decía, antes de la emergencia sanitaria habían recibido pacientes del exterior para tratamiento de cáncer de próstata, por ejemplo, y incluso también para diagnóstico, porque hay algunos tipos de radiofármacos que tampoco están disponibles en la región y nosotros sí tenemos. Entonces teníamos pacientes que venían del exterior del país y por mes yo diría que hasta 3 o 4 pacientes teníamos que no eran de Uruguay. Para eso se necesita radiofármacos. Para eso se necesita radiofármacos. O sea, ya algo dijo más temprano, pero creo que como son conceptos difíciles, viene bien reiterarlo, ¿no? Sustancias radiactivas que son capaces de detectar determinadas expresiones que solamente se dan en algunas enfermedades, ¿verdad? Por eso hay distintos radiofármacos. Bien. CUDIM tiene a la fecha más de 20 radiofármacos dispuestos en la actividad clínica, cosa que muy pocos centros del mundo tienen este tipo de oferta. Hay radiofármacos para el diagnóstico y para terapia. Y hay radiofármacos para la terapia. Acá estamos hablando de los destinados a la terapia. Todos ellos producidos acá, elaborados acá mismo, Todos ellos ¿no? producidos aquí en Uruguay. Y en el CUDIM. Para eso es fundamental el ciclotrón. Para eso es fundamental el ciclotrón. El ciclotrón es la máquina generadora de algo que no existe, porque nosotros no tenemos sustancia radiactiva, no compramos la sustancia radiactiva de otro lado. La sustancia radiactiva es generada aquí a través de este acelerador de partículas pequeño que sirve para los radiofármacos de diagnóstico. Los de terapia sí, la sustancia radiactiva no se hace en Uruguay porque se necesitan aceleradores con una característica que aquí en Uruguay no hay. Entonces se compra la sustancia radiactiva, pero la marcación que vendría a ser el pegado de la sustancia radiactiva a la molécula diagnóstica, eso la realiza nuestro equipo químico aquí en CUDIM. Bueno, apareció mencionado el ciclotrón, que hasta ahora no figura en esta conversación. Ya veremos dentro de un rato qué es. Es un acelerador de partículas, ¿verdad? En realidad el CUDIM tiene uno. Y ahora está agregando el segundo, ¿no? Está agregando el segundo, que es una novedad, es una de las novedades importantes. Es una de las novedades. Porque le va a permitir más comodidad a la hora de desarrollar su abanico de servicios y además le permitirá tener un respaldo por cualquier inconveniente que se dé con el primero. Pero eso vendrá más tarde a lo largo de esta emisión. Estábamos charlando de radiofármacos, de terapia en base a estos radiofármacos. Si nos detenemos en el caso de cáncer de próstata, de nuevo, ¿qué ventaja tiene con respecto al tratamiento convencional? Bueno, la ventaja que tiene de estos tipos de terapia es que son terapias, primero, ambulatorias, el paciente no necesita internación, simplemente es una administración de una sustancia radiactiva por vía intravenosa. El paciente queda por temas de control y radioprotección unas horas en el servicio asistencial, pero luego vuelve a su domicilio y carece de otros efectos secundarios importantes, como puede ser náuseas, vómitos, pérdida de cabello, etc. Hay algunos efectos secundarios muy menores vinculados a lo hematológico, por ejemplo, una anemia transitoria que puede aparecer, pero no son importantes. Y por supuesto, tampoco genera ningún tipo de dolor para el paciente. Todo lo contrario, alivia el dolor, tiene un efecto analgésico comprobado. Pero en definitiva, entonces, ¿sustituye a la otra? No sustituye, está ubicado. La evidencia científica que hay al momento, si bien hay cosas que todavía no sabemos, es que la indicación está dada en aquellas etapas avanzadas de la enfermedad. Me estoy refiriendo a pacientes con cáncer de próstata con metástasis, que ya no tienen otra terapia que se les pueda ofrecer. Y en esos pacientes son los que nosotros estamos trabajando y estamos trabajando con buenos resultados. Bien, así que entonces esta es una línea de trabajo con vistas al futuro. Acentuar este servicio o estos servicios de tratamientos. Tratamientos no solo
entonces exámenes, no solo diagnósticos, sino además avanzar en terapias. Bien, ¿qué más? Ustedes están previendo aumentar su red de cobertura. ¿De qué manera? Bueno, en realidad nosotros tenemos una asimetría que se ve en todo el sistema de salud, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que es la famosa asimetría Montevideo Interior. En ese sentido, tenemos menos de un tercio de los pacientes que se realizan estudios aquí en CUDIM que provienen del interior del país, fundamentalmente del sector público del interior del país, y queremos llegar a esos pacientes, queremos establecer estrategias para llegar a ellos. Y bueno, una de las estrategias que ya hemos comenzado, estuvimos la semana anterior, por ejemplo, haciendo una jornada de difusión en Salto, porque pensamos que la difusión es una herramienta que tenemos que trabajarla fundamentalmente dirigido a nuestros pacientes del interior. ¿Hace falta que el CUDIM se conozca en el interior? ¿Estamos hablando de eso? Sí, yo creo que yo sería más severo. Hace falta que el CUDIM se conozca más en el país. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero en el interior ni que hablar. Es donde menos se conoce y donde más tenemos que trabajar en eso, porque la cobertura en realidad que establece el Sistema Nacional Integrado de Salud es universal y abarca tanto a los pacientes del interior como a los pacientes de Montevideo. Pero no, me llama la atención porque puede pasar que el paciente no conozca que está la opción del CUDIM, pero los médicos, los profesionales sí deberían saberlo, ¿no? Bueno, deberían, pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que la mayoría de los profesionales, sobre todo de los profesionales del área oncológica y de otras especialidades vinculadas, lo conocen. Pero a veces no solamente un problema de difusión de la técnica en sí mismo y de las ventajas clínicas por parte de los médicos. Es un problema de difusión de todos los elementos administrativos que llevan a la coordinación del estudio, a la cobertura del estudio, que hay mucho desconocimiento de eso. La cadena es bastante más compleja de que el médico entienda cuál es el valor clínico del estudio. Por otro lado, según ustedes nos contaban, están firmando un convenio con ACE para ofrecer a los pacientes que se ofrecen que se atienden en los servicios de salud del Estado los resonadores del CUDIM. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros en el CUDIM tenemos actualmente dentro de CUDIM un resonador, que es un resonador de alta intensidad de campo magnético, un resonador 3 Tesla, que es el único que hay en el Uruguay. Todos el resto de los resonadores estándar son de 1.5. Y tenemos un resonador instalado en el Hospital Maciel, que está a punto de inaugurarse en estos próximos días, y que se va a ser operado a través de un convenio que realizamos con las autoridades de ACE. Bueno, acabo de mencionar el resonador del Hospital Maciel, que supongo usted sabe es noticia en estas últimas horas porque ayer el gobierno dio a conocer los informes de varias auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación, auditorías de rutina. Al presentar esos documentos, el Poder Ejecutivo destacó como principales hallazgos desidia y negligencia en el periodo anterior en cuanto al uso de recursos públicos. Una de las auditorías que se está divulgando tiene que ver con el CUDIM, está específicamente destinada al CUDIM. Yo tengo aquí el texto completo, son, ¿cuántas páginas? 16 páginas, si no me equivoco. Está fechada el 3 de agosto y tiene varios puntos. Uno de ellos, digamos, ubicado dentro de la categoría extrema de inconvenientes, es el proyecto Imagenología Hospital Maciel. El informe empieza siendo muy elogioso con el CUDIM, pero después marca una serie de problemas que detectó, una serie de hallazgos. Y entonces, por ejemplo, dice: con fecha 21/11 del 2018 se firma un memorándum de entendimiento entre CUDIM, ACE y Ministerio de Salud Pública para el análisis y estudio de una cooperación a desarrollarse entre el CUDIM y ACE, Hospital Maciel, hacia la construcción de un centro de diagnóstico por imágenes como forma de poner en marcha una estrecha articulación entre prestadores estatales que se considera una contribución altamente beneficiosa para el conjunto del Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese marco, en septiembre de 2019, se verifica la compra de un resonador por parte del CUDIM por un valor contable de 33 millones, casi 34 millones de pesos, el que fue instalado en el Hospital Maciel y que al 22 de mayo de este año todavía no se encontraba en funcionamiento. Respecto a la inversión anteriormente mencionada, se constatan una serie de observaciones que evidencian, dice,
falta de planificación y análisis en cuanto a la oportunidad y conveniencia de la inversión. Y entonces aparecen 3 puntos. Está impedida su puesta en funcionamiento dado que la obra civil aún no ha finalizado. A la fecha no existe un convenio para la utilización de dicho resonador. Una vez esté pronto para ser utilizado, tendrá costos de mantenimiento asociados al periodo de inactividad. Asimismo, no se proporcionó la resolución del Ministerio de Salud Pública por la que se aprobaría la inversión en equipos médicos. Según manifestaciones, esta fue tramitada por el Hospital Maciel. ¿Qué dice usted a propósito de estas observaciones que son las que están circulando? Bueno, primero que el proceso de auditoría que nosotros vivimos al principio de este año realmente sirvió en lo personal para aprender una cantidad de cosas de los fundamentos técnicos de las auditorías. Fue una relación muy cordial en donde creo que todos aprendimos nosotros y aprendió el equipo auditor con el cual tuvimos excelente relacionamiento. El tema del resonador del Maciel específicamente es un tema multidimensional que involucra administraciones anteriores, administraciones presentes. Lo cierto es que tenemos en este momento un resonador que está al servicio de los uruguayos, de que el convenio con ACE está prácticamente a firmarse en estos días, va a estar disponible para toda la población que lo necesite, y va a ser un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de cooperación pública-pública, que es como una línea muy importante para el manejo y el cuidado de los fondos públicos. Usted me está contando lo que ocurrió después de esta auditoría. Pues esta auditoría, repito, tiene fecha 3 de agosto, o sea, es de hace 2 meses y medio. ¿Qué pasó después que ustedes accedieron a este informe? Después, no, lo que pasa es que nosotros, previo a este informe, cuando las autoridades administrativas del CUDIM cambia, se comienzan a realizar toda una serie de acciones tendiendo a recuperar, a realizar el convenio con ACE para asegurar el marco que permita el funcionamiento del resonador. Eso es lo que podíamos hacer desde el CUDIM, y a su vez conversar con las nuevas autoridades de ACE, que siempre nos recibieron de una forma muy, muy amable, tanto las autoridades nuevas del Hospital Maciel como la gerencia de ACE, y muy interesadas en este tema, para tratar de agilitar todo lo que se refiere a las obras que corresponden a ACE, en las obras del Hospital Maciel, para que podamos concretar lo antes posible el funcionamiento. A ver, porque el informe terminaba, en este capítulo terminaba con 2 ítems. 1, riesgos asumidos por el organismo, en este caso por el CUDIM, destinar fondos en recursos no prioritarios o sin la oportunidad adecuada. Esto era lo que se marcaba. Y después se recomendaba, había 3 recomendaciones: planificar las inversiones de modo de asegurar la oportunidad y conveniencia de las mismas, realizar un convenio para la utilización del resonador instalado en el Hospital Maciel, implementar controles que aseguren que los convenios contraídos sean analizados con anterioridad a su vencimiento. Bueno, todas esas recomendaciones ya fueron tomadas, y lo que falta ahí, que no fue publicado, es el plan de acciones que nosotros contestamos y que fue aprobado por las autoridades y que está siendo puesto en marcha. Uno de ellos es el convenio, que es lo más importante y es lo que le da el marco jurídico de funcionamiento. Sin el Pero convenio efectivamente, no podíamos... entonces hubo un descuido al no tener el convenio antes, porque eso es lo que se marca acá, ¿no? Bueno, yo diría, más que descuido, es una observación administrativa de que el convenio no estaba realizado previamente. Y lo otro que se marca, en definitiva se marca que ya debía estar funcionando, digamos, que se demoró la puesta en funcionamiento del equipo, ¿no? Sin duda, pero ya estábamos hablando de que es tan multicausal el efecto, porque ahí intervinieron factores de los cambios de autoridades de todos lados, la obra del Hospital Maciel, hubo muchos factores por los cuales se produjo el retraso. Pero lo importante es que el resonador está en perfectas condiciones y va a servir para el uso asistencial de todo aquel que lo necesite en el marco de ACE. Y acá capaz que es el momento para preguntarle por qué. ¿Por qué, entre comillas, el CUDIM sale de este edificio?
¿Por qué instala un resonador en el Hospital Maciel? ¿Cuál es la idea que está detrás? Bueno, el Hospital Maciel es uno de los hospitales de referencia de nuestro sistema de salud. Hay un proyecto importante del Hospital Maciel en lo que se refiere a las enfermedades neurológicas, sobre todo a las enfermedades de tipo de los accidentes cerebrovasculares que necesitan un resonador cercano para poder efectuar los diagnósticos precoces y los tratamientos precoces que prácticamente no se están realizando en Uruguay. Entonces ahí esa complementariedad, y como decía, esa complementariedad pública-pública, que es una forma muy eficiente de manejo de los recursos públicos de todos nosotros, va a ayudar a este tipo de patologías que son de elevadísima prevalencia. Y por otra parte, CUDIM va a prestar todo su expertise para el Hospital Maciel en lo que se refiere al manejo de resonancia que ya ha sido adquirido, con una novedad interesante para Uruguay que no se realiza en muchas partes, que yo tenga conocimiento, que es, por ejemplo, el uso de herramientas de telemedicina a través de los cuales los técnicos del CUDIM van a poder realizar su diagnóstico desde aquí, desde la sede central de CUDIM, de aquellos pacientes que se realizan los estudios usando el resonador del Hospital Maciel. Si entiendo bien, el resonador se instala en el Maciel para que sea más práctica su utilización con la masa de pacientes que se atienden en ese establecimiento. Correcto, porque además se necesita, como mencionaba, estas enfermedades neurológicas, se necesita tratamiento en el mismo lugar, un diagnóstico muy precoz y el tratamiento inmediato para poder revertir las secuelas que puede dejar una enfermedad cerebrovascular que todos conocemos cuáles son. Así que por esa razón, en síntesis, se instala el equipo allá, pero buena parte del trabajo se hace acá. Se hace con los funcionarios y el equipo humano que está instalado acá en el CUDIM. De ahí lo de la telemedicina de lo que usted hablaba. De ahí la telemedicina, en la parte diagnóstica. Hay una complementariedad interesante en donde ellos aportan la planta física fundamentalmente y algunos elementos menores de personal, como puede ser personal de limpieza, por ejemplo, y nosotros aportamos todo el conocimiento desarrollado aquí en el CUDIM, nuestros técnicos y la parte diagnóstica. Doctor Omar Alonso, director del CUDIM, gracias por atendernos en estos minutos, gracias por las respuestas a estas preguntas en esta primera parte de esta emisión especial de En Perspectiva desde acá. Dentro de un rato seguimos con otros enfoques y capaz que nos encontramos con usted mismo. Supongo que va a andar, sí, voy a andar por acá mismo, ¿no? ¿Hacemos una pausa?